Esta candidatura, además, le garantiza al pueblo ecuatoriano que dispondrá la militarización total de todos los puertos del Ecuador para impedir que el Ecuador sea convertido en un escenario de exportación de cocaína. El 90% de la cocaína que sale de este país a Europa y Estados Unidos sale por los puertos de Guayaquil. Los 10 puertos serán controlados por las Fuerzas Armadas. Igualmente se va a instalar un sistema de escáneres en las principales vías por donde se transporta la cocaína y se desplegará un enorme contingente militar a la frontera con Colombia para impedir que la cocaína que se produce en Colombia llegue a nuestro país. Los carteles de la droga no son ecuatorianos, son mexicanos y albaneses, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. No es como dice algún peregrino candidato que los carteles nacieron en Chone, no es así. Este país es víctima de una guerra no declarada de los grupos mafiosos. Como hoy hemos recorrido parte de la zona de Yutsupino, este fue el único legislador, cuando fui legislador, que hice lo que no hicieron los 2 asambleístas de esta provincia: defender la naturaleza, el sistema hídrico de la provincia del Napo, unirme a la causa de ambientalistas, gente valiente como Sandra Rueda, periodistas de esta provincia que levantaron el grito de rechazo y condena a la operación de la minería ilegal. Por eso en ese plano, en nuestro programa se contempla mano dura contra la minería ilegal. Vamos a darles un plazo de 30 días para que retiren la maquinaria de todos los ríos de la provincia del Napo, de Orellana, de Sucumbíos y de las 17 provincias donde están operando estructuras delictivas de minería ilegal. Si no retiran la maquinaria, utilizaremos dinamita para volar las máquinas. ¿Y por qué digo esto? Porque si procedemos a incautar la maquinaria, pasa lo que ahora pasa, que empiezan con jueces delincuentes y fiscales delincuentes a devolverles la maquinaria a los mafiosos. Así es que vamos a dinamitar esos equipos. Y las 146 máquinas que entiendo están acá, porque 2 ya han devuelto, resolveré entregar esa maquinaria al Ministerio de Transportes y Obras Públicas para iniciar un proceso de reconstrucción vial en esta provincia y en la Amazonía ecuatoriana. Es decir, conmigo habrá mano dura. Se acabó la mafia de la minería ilegal en esta provincia. A mí no me tiembla la mano como a este gobierno blandengue y a los anteriores mafiosos. Y anuncio aquí en esta rueda de prensa algo radicalmente importante para el Ecuador y principalmente para la Amazonía. En mi gobierno vamos a disponer la recuperación del petróleo para los ecuatorianos y principalmente para los amazónicos. ¿Qué significa esto? Que los 21 contratos petroleros suscritos durante el gobierno del mafioso Rafael Correa serán revisados y renegociados por mi gobierno para recuperar la renta petrolera que el país ha perdido durante más de una década. Y le he exigido al gobierno del presidente Guillermo Lasso que se abstenga de renegociar el contrato del bloque Tarapoa con una compañía china Andes Petroleum. Ese contrato vence el año 2024-2025 y será revertido al Estado ecuatoriano en mi gobierno gratuitamente. Toda la producción y la infraestructura pasarán a control del Estado. Aquí van a haber centenares de millones de dólares para formar, escuchen bien, para constituir un fondo petrolero amazónico para que proyecte la Amazonía en la nueva realidad postpetrolera. Se acaba el petróleo en 10 años. ¿Y qué van a hacer las provincias amazónicas cuando no tengan los $2 por barril de la ley amazónica? Los pueblos serán pueblos fantasmas, así que requerimos conformar un fondo. ¿Para qué? Para avanzar en un proceso de recuperación de las áreas impactadas por la operación de más de 50 años en la región amazónica y para emprender proyectos sostenibles y productivos vinculados a esta provincia y a otras provincias de la región amazónica. Igualmente,
Vamos a iniciar un proceso de fiscalización de los elefantes blancos que tienen ustedes, que espero no se hayan olvidado, como un puente que fue construido por el gobierno del prófugo con la compañía Hidalgo, que debía vivir 50 años y parece que ya está gravemente deteriorado. Así es que aquí no vamos a perder la memoria y vamos a fiscalizar a los constructores de ese puente, como también el elefante blanco que ahora se ha convertido en el mayor secadero de cacao del mundo, el aeropuerto Jumanti, que para lo único que ha servido es para secar cacao. Tendrán que responder. Esa obra fue construida por la mafiosa Odebrecht por un costo cercano a los 70 millones de dólares como parte del eje multimodal Manta-Manaos. No existe ningún eje multimodal Manta-Manaos y el aeropuerto no funciona. En mi gobierno esto no va a quedar en el olvido. Como también vamos a investigar la plata gastada de los proyectos chinos, de la deuda china pagada con petróleo, que sirvió para la construcción de la Universidad Iquiam, con la empresa corrupta china CAMC, acusada de haber pagado sobornos al excontralor Pablo Celi, quien está procesado penalmente por corrupción. Y la buena nueva es que esa universidad será ampliada y mejorada para que los jóvenes ingresen también. No vamos a cambiar nada de lo que está, pero sí a introducir carreras cortas de 2 años vinculados a procesos productivos de esta provincia. Eso quieren los jóvenes, 2 años, carreras cortas, salen a trabajar. Universidad gratuita para la juventud de esta provincia. Vamos a garantizar libre ingreso de los jóvenes y, como hemos dicho, los jóvenes podrán estudiar y trabajar simultáneamente en carreras afines. Ahora eso no se permite, en el gobierno lo vamos a hacer. Así como estimular al empresariado de esta provincia y de otras que contraten el 25% de la nómina de empleados a estudiantes, tendrán una rebaja en el impuesto a la renta. Puedo seguir hablando de todas mis propuestas, pero estas son las centrales para la región amazónica ecuatoriana, en particular para esta provincia. Decirles además que vamos a fiscalizar el gasto de los gobiernos autónomos descentralizados y los vínculos de alcaldes, prefectos, exalcaldes, exasambleístas con la minería ilegal. Se acabó la fiesta de la corrupción en mi gobierno. Cualquier pregunta, estoy a la orden. Queremos iniciar con Radio Ideal, Darío López, para que pueda dirigir su pregunta al candidato presidencial. Candidato, buenas noches, bienvenido. Le hemos escuchado en sus últimas intervenciones y en la Asamblea también respecto de su posición radical, que le acaba de mencionar ahora mismo respecto de recuperar los fondos provenientes del petróleo a través, entiendo, de una renegociación que beneficie directamente al país. Entendemos sus antecedentes como trabajador de las petroleras y obviamente entendemos que sabe cómo hacerlo. Entendemos también que esa es su intención respecto de la minería legal. Esa es un poco la pregunta, la primera, ¿cómo hacerlo? Y la segunda tiene que ver con lo mismo, tomando en cuenta que sus candidatos, al menos en Napo, están defendiendo la no minería en todas las condiciones. Esa candidato. Muchas gracias. Repito, el destino del petróleo está marcado en la Amazonía, no hay más reservas que para 10, 12 años. Y mi propuesta es, no voy a romper los contratos con ninguna compañía, pero técnicamente vamos a sentarlos a renegociar. Solo le pongo un ejemplo. El mayor campo petrolero, Auca, en Orellana, fue entregado durante el gobierno del prófugo a la compañía Schlumberger. Actualmente sacar un barril de petróleo de ese campo le cuesta al Estado $42. En la época de Petroecuador eso costaba $12. Es decir, si el precio del petróleo está en 50, al Estado le quedan $8. ¿Quién se está llevando la mayor tajada? Son las compañías transnacionales. Yo voy a recuperar una gran parte de esta renta petrolera. Si las compañías quieren someterse a las reglas del juego claras y el Estado recupera recursos, se quedan. Y si no, que les vaya bonito.
Dios les pague. Y en el caso del bloque Tarapoa, yo denuncio que el gobierno del presidente Lasso está renegociando ese contrato. Ese contrato vence el 2024 y el 100% de la reserva y la producción de ese campo pasa gratuitamente al Estado ecuatoriano. La pregunta obvia es, ¿queremos que el 100% del petróleo de Tarapoa pase a la Amazonía ecuatoriana, a Petroecuador, o le seguimos entregando a los chinos? Mi respuesta es no. Va a ser recuperado ese bloque para garantizar un fondo de salvamento de la Amazonía ecuatoriana. En el plano de la minería, en efecto, yo me he sumado a las voces críticas y valientes de los activistas amazónicos, de los empresarios del turismo de Tena, ¿sí? Y mi posición es radical porque uno no puede tener medias tintas, o el agua o la vida, no un poquito de agua, un poquito de minería, no. Toda la minería ilegal será sometida con la fuerza pública. La minería artesanal tendrá todo mi respaldo y vamos a mejorarla. Y toda la minería legal que no afecte áreas protegidas, zonas de descarga hídrica, de recarga hídrica y ríos amazónicos, podrá hacerse. Pero lo que no vamos a permitir es que contratos modelo, como el contrato en el proyecto Mirador, por el que se llevan concentrados con otros minerales como oro, vanadio, níquel y tierras raras, continúe. Se han llevado una montaña de Zamora Chinchipe a China y el Estado ecuatoriano no sabe cuántos minerales se han llevado. Se acabó la fiesta de ese tipo de minería. Bienvenido todo el capital extranjero y nacional para proyectos limpios, ¿sí?, que cumplan con la ley, que le dejen rentabilidad al Estado y que respeten los derechos de la naturaleza. Eso en cuanto a petróleo y en cuanto a minería. Muchas gracias. Queremos dar paso a Radio Arcoiris, Cristian Columbo, para que nos ayude planteando la respectiva pregunta. Buenas noches, candidato. Un gusto, compañeros. Buenas noches. Hemos seguido sus planteamientos en el tema de seguridad y algo que llamó la atención, le digo acá en la región amazónica, es entre sus planteamientos el hecho de crear una cárcel acá en la región amazónica. Le escuchamos en sus entrevistas de una cárcel acá en la región amazónica. Y sí, me gustaría que nos explique un poco ese tema. ¿Por qué? Porque eso implica que vendrían delincuentes peligrosos para acá, para la región amazónica, y se debe tener algún tipo de plan de contingencia en ese caso, porque van a venir familias, van a venir, Dios no quiera, hasta las mafias pueden venir por acá, así estés en la frontera, cerquita de la guerrilla. Entonces sí llama un poco la atención eso por parte de los oyentes de Radio Arcoiris y también de ARA, señor candidato. Sí, es muy importante. No es un proyecto mío, es un proyecto institucional. Hay dos proyectos de crear una cárcel de alta seguridad. Es una cárcel pequeña para no más de 100, 120 PPLs de altísima peligrosidad. Un proyecto está en una zona alta de la sierra y el otro es en un recinto militar del sur de la provincia de Pastaza. Es un recinto militar, es decir, no se va a afectar en nada, ya existe, hay una construcción. La única forma de ingreso allá es por vía aérea, a través de helicóptero. Y esa es justamente una de las condiciones para garantizar el aislamiento total, tanto en la sierra como en esta zona. No es una cárcel grande, es una cárcel pequeña, donde estarán este tipo de PPLs, narcotraficantes, violadores, asesinos y delincuentes de cuello blanco. Pero el proyecto carcelario es integral. No solo incluye esta cárcel de alta peligrosidad, sino también un acuerdo con los gobiernos autónomos descentralizados para transferir a los presos de alta peligrosidad de Quito, Guayaquil, el Turi y otros a esta cárcel, no más de 120. En realidad no hay más de 120 en el país de este nivel. Y los delincuentes de baja peligrosidad es un proceso de trabajo a través de granjas agrícolas o trabajos en carpintería y similares de forma conjunta con los gobiernos autónomos descentralizados. Cada delincuente se va a ganar el pan
el Estado no va a tener que subsidiar el delito, como ocurre el día de hoy. El modelo de grandes cárceles, como la de la Tacunga o el Turi, fue inventado por el correísmo. La recomendación es tener cárceles pequeñas. Toda cárcel debe ser y responder a la localidad. El Turi, por ejemplo, es una cárcel nacional. Yo he planteado que esa cárcel será una cárcel regional y no una cárcel nacional. Así es que no hay por qué preocuparse, no va a haber un impacto ambiental ni nada por el estilo. Será una cárcel con todas las medidas de seguridad y las nuevas tecnologías. Y de esa forma vamos a acabar con el crimen que se maneja desde el interior de las prisiones. Muchas gracias. Siguiente medio, El Observador, a cargo de Lili Leguizamo. Siguiente medio, Mayra Granja, de parte de Corape. Muy buenas noches, bienvenido Fernando Villavicencio, a quienes también le acompañan en la mesa, los candidatos a la Asamblea Nacional. La pregunta es concreta. En los últimos gobiernos se ha desatendido la vialidad en la región amazónica. ¿Cuál sería el tratamiento que va a dar en su gobierno Fernando Villavicencio a estas provincias, a pesar de que cada una de las provincias de aquí de la región amazónica han generado recursos por el petróleo? Bueno, cuando hablé de la renegociación de los contratos, me faltó completar para qué. Gran parte de esos recursos de este fondo serán orientados primero a la reconstrucción vial de este país, para que la Amazonía tenga vías decentes. Yo acabo de llegar por tierra porque yo no vengo en helicóptero, no tengo helicóptero como otros candidatos, y realmente es una tragedia el sistema vial de la provincia del Napo y de otras provincias. Además tenemos que resolver de forma definitiva lo que pasa en la zona de Baeza, en toda la vía, ¿sí?, que ha sido impactada por los efectos de la construcción y operación de la central Coca-Cola Sinclair. Vamos a dar al menos en año y medio a definir un proyecto seguro y definitivo para que no se presenten hechos permanentes o constantes. Pero reitero, con esta renegociación de los contratos petroleros vamos a atender la gravísima situación del sistema vial de la provincia del Napo y de otras provincias amazónicas. Si no hacemos eso, si no recuperamos el petróleo para los amazónicos, aquí cualquier candidato puede venir a decir lo que le dé la gana. No sé si queda claro. Asimismo, queremos también agradecer a Revista Paraíso, Joseph Medina, que me parece que no está presente, al compañero Gabriel Ramírez, también de Radio de la Voz del Napo. Están enlazados también a esta rueda de prensa, pero no se encuentran presentes. Con esto queremos dar paso a Britel, al compañero Fidel Murillo, para que pueda plantear la respectiva pregunta. Muchas gracias, Pablito. Licenciado, ¿usted que le gusta andar peleando con todo el mundo y le da resultados y le gusta estar metido en la selva? Solo con los delincuentes. Y que se va a la selva y desde ahí coge las lanzas y los enfrenta. Han habido en este país, para el inicio de la corrupción y los temas, los grandes alcahuetes que hemos tenido, y esos son el Procurador General del Estado y la Contraloría. Usted lo acaba de decir, lo acaba de mencionar. Prófugos, presos, enjuiciados penalmente. ¿Qué hacer para que eso no se vuelva a repetir? Vamos con respuesta de fondo, y porque ese es el sentir de fondo. En un año y medio yo me comprometo, y porque conozco, he investigado, me he leído más de 5,000 contratos llenos de ceros a la derecha. Qué pena que no lea poesía, y me encanta, pero he investigado mucho en este país. Y el problema está ahí. A este país no le hace falta dinero, le sobran ladrones de derecha y de izquierda. Porque a mí no me vienen con el cuento de que
los delincuentes son de derecha, ¿no? Los delincuentes son de izquierda o son de derecha. Y este país tiene de ambos, y también del centro. Sí. En mi gobierno, en año y medio, haré lo que hizo Clemente Yerovi. Darle seguridad a este país, una mínima gobernabilidad y tranquilidad, para que alguien venga el 2025 y pueda gobernar tranquilo o tranquila. Yo presentaré un mapa del delito. Voy a transformar a la unidad de análisis financiero. Ustedes a lo mejor no sepan, el país no sepa qué es eso de la UAFE. No importa, puede ser café, cualquier cosa, UAFE. Es una institución que ahora es una dependencia de la Presidencia de la República. Voy a transformar en la más grande institución de persecución del delito de cuello blanco. Es decir, jueces, fiscales, alcaldes, prefectos, asambleístas, militares, policías, toda la clase política y administradora del Estado será escaneada. Si usted, su hijo, su papá o su amante tiene bienes que no puedan justificar su origen lícito, tendrán que responder penalmente ante la Fiscalía por delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, testaferrismo. Este es el país de los testaferros. Y yo no tengo nada, soy un político sano, solo tengo una camioneta. Pero con los testaferros tienen todos sus bienes. ¿Sí? Se acabó. Esto en el plano penal. Y aquí están los candidatos a la legislatura. Si no cumplen, yo mismo les demandaré a la casa, de nuevo. Y es así. Y es así, porque yo soy así. Vamos a aprobar la ley de extinción de dominio. Ustedes son buenos periodistas, David. ¿Cuál fue el partido que no quiso aprobar la ley de extinción de dominio? Dígalo, dígalo. El partido del prófugo. Obviamente el diablo nunca se corta las uñas a sí mismo, ¿no es cierto? Esta asamblea, porque vamos a ganar, vamos a aprobar la ley de extinción de dominio. Entonces, estos delincuentes, ¿sí?, que no pueden justificar la plata, con la ley de extinción de dominio les quitamos los bienes. Y con esa plata que vamos a recuperar de la corrupción, de los nuevos ricos, vamos a financiar un sistema nacional de becas para los mejores estudiantes de este país y a financiar las universidades que ahora no tienen recursos. Es fácil. Yo lo voy a hacer porque yo vengo de ahí, porque yo no soy hijito de papá, ¿sí? Yo no soy parte de los trillizos de San Borondón, porque hay trillizos de San Borondón que ahora quieren alzarse con el poder. El uno es el rey del camarón, el otro es el rey del banano, el otro es el rey de la fibra óptica y los otros son los reyes de los sobornos. Yo no tengo rabo de paja, puedo entrar al infierno y salgo libre. Bueno, habrá que rogar a la Virgen que no ganen los asambleístas, ¿sí?, violadores, glosados, que no pagan las pensiones alimenticias de sus hijos, ¿sí?, porque ahora tienen, eso están en la lista, ¿no? El secuestrador de Fernando Balda, sentenciado por secuestro, está en la lista de asambleístas. El señor que desapareció el informe del caso Gabela, él y ella, dos exministros, están en las listas de asambleístas. Solo faltó el violador de Peter Calo, que está preso por violación. ¿Van ustedes a votar, ecuatorianos, por delincuentes? Si votan por delincuentes, no se quejen. Muchas gracias. Queremos dar paso a La Verdad Amazónica con doña Mary Rengifo. Muchísimas gracias. Un saludo fraterno a todos los candidatos de la lista 25, al señor Fernando Villavicencio. La campaña es muy dura, entendemos el trajinar y por eso la demora en su venida acá. Pero usted nos habla y hemos visto su lucha contra
la corrupción, especialmente en contra del prófugo, que tanto usted lo ha tenido. Sin embargo, el prófugo no le podemos traer. No está aquí para que pague su culpa, mucho menos está aquí para que devuelva lo robado. Es más, nadie le puede comprobar lo robado, lo que lo dicen. ¿Qué va a hacer Fernando Villavicencio cuando esté en la presidencia? ¿Lo va a traer? ¿Es esa una de sus promesas de campaña? Bueno, ¿quién tiene que traerles la justicia? Lo que yo sí puedo hacer y lo voy a hacer es levantar una buena campaña de información a nivel internacional para que el mundo y la diplomacia internacional sepa que este señor no es un político, que es un delincuente sentenciado y que los delincuentes sentenciados deben estar en la cárcel. Eso es lo que no han hecho los dos gobiernos, ni de Lasso ni de Moreno. Lo que hizo Lasso es pactar con él, porque él conversó con Correa y con Nebot y tenía un pacto. Y lo que hizo Lasso es abrir las puertas de las cárceles para que salgan con prelibertad Jorge Glass, Alexis Mera, Pablo Romero y otros más. Eso no verán en mi gobierno. Y tampoco en mi gobierno encontrarán a correístas maquillados o abiertos como ministros y subsecretarios. Yo no daré de comer a los cuervos para que luego me saquen los ojos. Eso no haré. Pero también podría pensar, alguna vez, algún momento del año y medio, que podría ofrecerle indulto al prófugo para que vuelva a este país, ¿sí? Vuelva a este país y darle la del zorro en las elecciones. Queremos dar paso a Edi TV, al compañero Edison Goyes. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a los asambleístas de la provincia de Napo. A usted lo hemos escuchado, como usted mismo dice, bajándose los pantalones y valiente, no le tiene miedo. ¿Qué tratamiento le va a dar a la provincia de Napo a la agricultura? No lo hemos escuchado de eso.